Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Luis Vázquez, yo soy evangelista de nube para Rackspace Latinoamérica y tengo el gusto de contar en esta ocasión con Sergio Romero. Sergio, ingeniero de soluciones para Rackspace también. Bienvenido, Sergio. Gracias, Luis, y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Oigan, pues estamos muy contentos de platicar esta ocasión con ustedes de un tema muy interesante, Sergio, que nos han preguntado mucho tanto nuestros clientes como nuestros prospectos sobre el tema de recuperación de desastres, lo importante que es esto para nuestros equipos de tecnología y cómo se puede hacer ahora que lo podemos implementar en la nube con una plataforma como Amazon Web Services. Entonces vamos a platicar de DRP, de la importancia de contar con un DRP, pero sobre todo también cómo podemos llevarlo a cabo en Amazon Web Services, que yo creo que esa es justamente la inquietud que tiene mucha de nuestra audiencia, ¿no? Conocer cómo es que en Amazon Web Services podemos llevar a cabo un exitoso DRP. Y exitoso no solo en términos de funcionalidad, estimado Sergio, sino también en términos de costos, ¿no? Porque esto representa también una inversión para nuestra empresa, ¿no? Correcto. Y bueno, pues comencemos platicando sobre algunos escenarios de algo que ha ocurrido en el mundo por ejemplo, de las aerolíneas, ¿no? Ustedes saben, de hace algún tiempo sucedió un problema con Delta y después con British Airways, ¿no? En donde pues tuvieron unos problemas, ¿no? En sus sistemas tecnológicos y ocurrieron algunas fallas. Estas fallas ocurrieron y la pregunta fue, oye, ¿no contaban con un plan de recuperación de desastres o qué sucedió con ellos? Bueno, y lo que pasa es que después de un postmortem, después de un análisis que se realizó, se determinó que sí contaban con un plan de recuperación de desastres. El problema era que no estaba aprobado. No estaba aprobado, no lo probaban constantemente y en el momento en que lo necesitaron no funcionó, ¿no? Entonces se cayeron los sistemas, perdieron miles de vuelos y de forma conjunta estas dos empresas perdieron cerca de 225 millones de dólares por vuelos, por cancelaciones, por todo lo que tuvieron que hacer, ¿no? Entonces, esto es súper crítico para las empresas, ¿no, Sergio? Contar con algo como esto, ¿no? Sí, la realidad es que es algo común porque es complejo implementar un plan de recuperación de desastres como lo vieron en este escenario. Y algo importante a recalcar es que uno pudiera decir, bueno, estas pérdidas suenan demasiados, es muy grande porque son compañías muy grandes, a mí no me va a afectar tanto, pero la realidad es que cuando las compañías lo ven en proporción a lo que implica para ellos en daños a la marca, en penalizaciones, etcétera, por hora de caída de esos sistemas es cuando uno realmente entiende el impacto, ¿no? Y muchas compañías definitivamente pasaron primero por el dolor de justificar financieramente la necesidad de implementar un DRP, un sitio secundario, hacer esa inversión, herramientas de replicación, procesos, pruebas una vez al año tal vez, lo cual es complicado y no lo es todo, pero ocurre en ese tipo de cosas, ¿no? Que no hubo pruebas adecuadas. Así es. Y eso los hace entonces voltear a ver algunas otras alternativas con el sueño de la nube, o de la promesa de la nube de pagar solamente por uso, que es cuando hace sentido. Correcto, y ahí es donde viene esta pregunta, ¿no, Sergio? Oye, ¿la nube podría fallar? ¿Tú has visto que la nube falle en algún momento? Sí, la respuesta es sí. Y bueno, uno tiene que tener eso en mente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sea llevar toda producción hacia la nube, no resuelve automáticamente toda esta necesidad de tener un sitio secundario en la nube. Sigue siendo hardware, sigue habiendo gente involucrada, sigue siendo algo que puede fallar y como pueden ver por acá, ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido y, por ejemplo, el año pasado, ustedes saben, Amazon S3 se cayó, ¿no? En la región de Virginia, provocó un caos alrededor de todo el Internet. Y no solamente eso, por ahí, por ejemplo, hace un par de años, una tormenta en Australia, por ejemplo, provocó la caída de un data center completo de AWS, igual ocasionando bastantes daños. Y no solamente la nube de AWS, es también, por ejemplo, en la nube de Azure también ha ocurrido, ¿no? Un inesperado uso de red hace un par de años causó problemas en los DNS en Azure y bueno, esto acabó tumbando la red. Y han ocurrido también otros incidentes más recientes, ¿no? Que han salido incluso hasta
las noticias, y aquí es donde nosotros nos preguntamos, oye, entonces, ¿la nube no es segura? ¿O qué es lo que tengo que hacer para asegurar mi operación o mi continuidad una vez que ocurre un desastre en cualquiera de estas nubes, ¿no? Claro, y al final del día todo se traduce en un tema de arquitectura, porque uno podría pensar, bueno, pero ¿qué no hay SLAs en estos servicios o en estos proveedores de nube? Y la respuesta es sí, sí los hay, pero si uno ve las letras pequeñas, los hay y se respetan cuando la arquitectura obedece a lo que ellos están sugiriendo o definiendo como mejores prácticas, y aún así el SLA no lo es todo. La penalización o los pagos que ellos puedan hacer, en la mayoría de los casos, no compensan la pérdida del negocio, la afectación que las compañías sufren por estar abajo, y por eso tenemos que pensar en esos escenarios también. Correcto, y entonces vamos a pasar a preguntarnos, y un dato que queremos darles es, ¿cuántas empresas cuentan con DRP? Y aquí es donde salta un número interesante, y es que solamente el 35% de las empresas cuentan un plan de recuperación de desastres para sus aplicaciones y sistemas críticos. Y esto yo creo que es un porcentaje bastante bajo, mi estimado Sergio, pensando en que no podemos depender de solamente nuestro ambiente, de que nuestro ambiente de producción va a estar siempre arriba, no podemos depender, a veces tenemos también que tenemos alta disponibilidad, tenemos muchas otras cosas, pero no un DRP. Y un DRP es crítico contar con él. Nosotros se lo decimos a nosotros siempre que podemos, porque no podemos arriesgarnos, ¿no? Sí, bueno, y estos planes de recuperación van desde literalmente sacar las cintas de las oficinas y llevárselas a una bodega externa a tener realmente una replicación en otro sitio. Hoy vamos a platicar de esos diferentes modelos, pero si uno considera que solamente la tercera parte, a lo mucho, cuenta con un plan de recuperación, pues sí hay una gran oportunidad, hay cosas que podemos mejorar. Exactamente, y algo que ya están haciendo es que uno de cada cuatro empresas ya están usando la nube como parte de su DRP. Entonces, una cuarta parte de estas empresas que sí ya tienen un plan de recuperación de desastres, están viendo la nube como ese habilitador o como esa plataforma que puede ayudarlos a hacer realidad justamente este tema de plan de recuperación de desastres, que muchas veces es ese checkpoint que está en el tintero, pero que no hemos terminado de ejecutar o de implementar, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría entonces preguntarle a nuestra audiencia, vamos a hacer un poco más dinámico esto. Oigan, ustedes cuentan con DRP en sus aplicaciones críticas. Esto es muy simple, únicamente cuéntenos sí o no. Vamos a ver qué tanto nuestra audiencia ya cuenta con DRP en todas sus aplicaciones críticas. No se espante, no tengan miedo, en realidad sabemos que no siempre se cuenta con DRP en aplicaciones críticas, lo hemos visto, ¿no, Sergio? Correcto, y ahora un punto bien interesante era justo lo que mencionabas, Luis, que es que una de cada 4 compañías ya están utilizando la nube para su plan de recuperación, y eso hace sentido, y eso es porque para muchos es el primer paso para ir hacia la nube y empezar a probar, y sobre todo porque resuelve la parte económica de no tengo que hacer una inversión en otro centro de datos, en servidores, etcétera, a mayor escala, y me acerco a esa promesa de nuevo de la nube de pago por uso. Entonces, solamente en caso de una contingencia voy a levantar esa infraestructura y solo entonces voy a incurrir en un costo, y bueno, es lo mejor de los dos mundos. Correcto, y hay varias cosas que considerar. Vamos a verlo a lo largo del webinar, ¿no? Sobre qué puntos hay que considerar para montar este DRP. Podemos ayudarles, ¿no? A hacer justamente esta implementación. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Estamos viendo una respuesta bastante dividida. Por ahí tenemos que un 20% dice que sí, un 27% dice que no. Entonces, tenemos ahí un buen número, un 27% de nuestra audiencia que dice que todavía no tienen. Bueno, podemos ayudarles, ¿no? Justamente a que ustedes cuenten con un DRP para aplicaciones y sistemas críticos. Muchas gracias de nuevo a todos por su participación. Vamos a regresar aquí a la presentación y aprovecho esta pausa también para comentarles que escríbanos todas sus preguntas en el chat. Tienen ahí una ventana de chat. Escríbanos sus preguntas, sus comentarios, las vamos a estar leyendo y al final vamos a tener unos minutos para resolver preguntas y resolver algunas preguntas. Estamos completamente en vivo, entonces siéntanse en la libertad de enviarnos lo que quieran preguntar. Entonces, lo que estábamos diciendo
Sergio, pues es precisamente esto, ¿no? Que contar con un DRP en la nube, pues puede hacerse simple con la ayuda correcta, ¿no? No todo obviamente es tan simple como parece, pero podemos ayudarles. Desde Rackspace tenemos a los expertos justamente donde podemos ayudarles desde la parte de la planeación, ¿no? Y hasta la parte de implementación, cómo conectamos adecuadamente un DRP y que no es solamente conectarlo, sino cómo replicamos, por ejemplo, la parte de seguridad, ¿no? La parte que ya tienen en su ambiente de producción, cómo la replicamos a nuestro DRP para que en el momento en el que hacemos el switch, el que hacemos el cambio, nosotros continuemos con esa misma seguridad, con nuestro identity management, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y es que el DRP no es solamente, no es el DRP solo. Nosotros tenemos que también considerar, junto con nuestro DRP, un par de cosas que me parece importante señalarlas. La primera es el Business Continuity Plan. Este Business Continuity Plan, para quienes conocen y para quienes no conocen, se trata de colocar en un documento también junto con el Disaster Recovery Plan todos estos roles y responsabilidades que tienen que jugar todos los involucrados en el DRP. Analizar todas las funciones y procesos, todas las capacidades y todas esas estrategias alternas que vamos a ejecutar una vez que ocurra un incidente. ¿Cuál es la relevancia de este Business Continuity Plan? Que nosotros como área de tecnología, y esto los invito a toda nuestra audiencia a hacerlo, es que tenemos que estar muy bien alineados al negocio. No se olviden que al final somos parte de algo, al final de un negocio, de algo que estamos vendiendo, un servicio que estamos ofreciendo, y necesitamos encontrar la forma en que nosotros vamos a darle continuidad para operar a nuestro negocio, independientemente de que seamos solamente tecnología. Adicional a el Business Impact Analysis. También los invito a que lo tengan en mente cuando estén creando o si ya tienen su plan de recuperación de desastres, a que lo comiencen a realizar. Si tienen dudas de cómo hacerlo, al final voy a dejar mi correo electrónico, contáctenme y con todo gusto platicamos al respecto. Y este Business Impact Analysis se trata de cómo hacer esta predicción de consecuencias, poner los escenarios y decir, si ocurre tal escenario, si nos ocurre tal problema, entonces nosotros tenemos que ejecutar esta acción, pero va a haber las siguientes consecuencias. Para estar preparado, tanto nosotros como área de tecnología, como en nuestro negocio, la parte de finanzas, quizá la parte de mercadotecnia, ¿no? A la parte operativa, desde luego, ¿no? Y cómo aseguramos el menor impacto posible al negocio, ¿no, Sergio? Correcto, y esto es importantísimo porque al final del día, en la mayoría de los casos, desde el punto de vista de tecnología o áreas de sistemas, nos enfocamos en la herramienta de replicación y el destino y la frecuencia y si es síncrono o asíncrono, y eso está muy bien, pero como dice Luis, al final del día eso tiene que obedecer a una necesidad del negocio, ¿no? Y eso se determina a través de un Business Impact Analysis. Hay compañías que se dedican solamente a esos análisis y a decir, mira, a downtime te va a costar tantos miles de dólares o tantos miles de cualquier tipo de moneda que estén manejando, y este es el daño que le generaría a tu marca. Al final del día, eso es lo que vamos a proteger y sobre lo cual o alrededor de lo cual vamos a arquitectar y a implementar esas estrategias de protección. Exactamente, y nosotros ahí podemos ayudarles. Por ahí nos preguntaban si podemos ayudarles a analizar cómo ejecutar un DRP. Sí, claro que sí, nosotros podemos ayudarles en toda esta parte, ¿no? Y aquí me gustaría, aprovechando este par de puntos que estamos colocando al lado del DRP, preguntarles a ustedes, preguntarles a nuestra audiencia, si ustedes cuentan con Business Continuity Plan y con Business Impact Analysis, para quienes ya tienen el DRP, ¿no? Si ya lo cuentan con ese además del DRP. Entonces, me gustaría que aprovecháramos este tiempo en el que les dejamos la pantalla para que contesten. Ya estamos recibiendo sus respuestas. Muchas gracias, para platicar aquí también sobre unas preguntas, ¿no? Que tienen. Dice, aquí por ejemplo nos pregunta, disculpen, aquí ya. Ángel nos pregunta, ¿cuándo se considera DRP o alta disponibilidad? Creo que eso es interesante porque muchas veces se confunde este concepto, ¿no, mi estimado Sergio? Sí, definitivamente. Y en el mundo de nube es todavía más interesante, pero a alto nivel, alta disponibilidad se considera cuando estamos previniendo fallas locales, fallas de hardware, fallas de un switch, un servidor, el almacenamiento, etcétera, y podemos hacer un failover o tenemos tolerancia a fallas o redundancia de manera local dentro de un centro de datos.
Un desastre se considera cuando todo ese centro de datos presenta una falla y entonces tenemos que hacer un failover o cambiar nuestra operación hacia otra ubicación geográfica. Entonces, eso es un disaster recovery. Las mejores prácticas dicen que la distancia entre estos dos sitios debe ser al menos 30 millas, para darles una idea. Entonces, ahí estamos hablando de, en el mejor de los escenarios, tener alta disponibilidad local para los problemas comunes, entre comillas, de fallas de hardware, pero para aquellos problemas mayores o desastrosos, pensar en un sitio alterno. Correcto, muy buena respuesta. Oye, y estamos ya recibiendo las respuestas y bueno, vemos que un 34% nos dice que no cuentan con Business Continuity Plan y Business Impact Analysis, además del DRP. Y bueno, esto es importante que lo tengamos. No tiene que ser necesariamente un estudio bastante complejo. Podemos iniciar con algo que pueda ser funcional para nuestra área de negocio. Y ahí podemos ayudarles, por supuesto, a implementarlo. Y cuando ya hablamos en la parte técnica, cuando ya hablamos de la parte, ahora sí, a la parte tecnológica de nuestro Disaster Recovery Plan, nosotros queremos mostrarles aquí unos puntos básicos para considerar cuando ustedes están planeando su recuperación de desastres o este DRP. El primero que queremos comentar es conocer completamente el ambiente. Pareciera redundante, pareciera obvio, pero nos hemos encontrado, ¿no, Sergio? Que de repente no conoce la gente completamente el ambiente del que quiere hacer un DRP. Y a veces le preguntamos, ¿por qué quieres hacer un DRP? ¿No? ¿Cuáles son tus objetivos? Que eso es lo siguiente, ¿no? Y no lo conocen por completo, ¿no? Sí, y además esto es súper común en el mundo actual, en donde hay flexibilidad, hay dinamismo, hay el famoso shadow IT, en donde otras unidades de negocio van y por su lado levantan su propia infraestructura, y si no tenemos governance o visibilidad de todos esos ambientes, es difícil incluirlos en un plan de recuperación al final. Correcto, y entonces lo que sigue es precisamente establecer estos objetivos. Uno, RTO o Recovery Time Objective, y el segundo es RPO, Recovery Point Objective. ¿Y de qué se tratan? Vamos a traducirlo como que RTO es cuál es el tiempo esto a estar abajo, ¿no? ¿Qué tanto tiempo podría soportar o tolerar estar abajo mi sistema, mi aplicación o mi negocio? Y RPO es cuántos datos estaría yo dispuestos a perder, ¿no? En un momento dado que ocurra un problema. Hay sistemas que evidentemente no podemos perder ningún dato. Hay otros sistemas, ahorita lo vamos a ver, en donde decimos, bueno, podemos tolerar cierta pérdida de datos, ¿no? Y obviamente tiene que ver porque entre menos querramos perder, pues más se incrementa el costo, ¿no? El otro punto, elaborar el checklist técnico, ¿no? Ahorita estamos poniendo ahí 4 puntos muy sencillos, que es cuánto cómputo necesitamos, cuánto almacenamiento vamos a necesitar en un DRP en un momento dado, temas de redes, temas de seguridad, ¿no? ¿Qué más agregarías aquí, mi estimado? Sí, bueno, al final del día es importante seguir esta secuencia, porque este checklist técnico de lo que se tiene y lo que se requiere para implementar ese sitio secundario, al final del día obedece al punto 1 y 2, ¿no? Si no conocemos cuál es el objetivo, qué es lo que el negocio está esperando, es difícil arquitectar, porque como lo vamos a ver en el resto de la sesión, realmente hay muchas maneras de arquitectar, hay muchas maneras de implementar y de llevar a cabo estos planes, pero tenemos que entender cuáles son esos objetivos que se están cumpliendo. Correcto. Y finalmente, lo que me estábamos mencionando, el tema del plan de pruebas, que también es algo fundamental, es lo que decíamos, lo que hablábamos al principio. Si ustedes pueden tener el mejor plan de recuperación de desastres, su DRP muy bien hecho, muy bien diseñado, pero hay que probarlo constantemente. No sabemos en qué momento lo vamos a usar y no sabemos si funciona. Creemos que funciona muchas veces. Y seguramente muchos de ustedes, nuestra audiencia debe estar pensando, yo tengo un DRP que creo que funciona, pero nunca lo he probado. Y nos hemos enfrentado a eso mucho. Sí, es común decir, bueno, ahí está la implementación, ahí está la otra infraestructura, ahí hay una replicación, lo que sea que se utilice para mantenerlo actualizado. Y cuando hay algún problema decimos, oye, vamos a switchar, vamos a cambiarnos al sitio secundario. Cuando se toma la decisión, muchas veces el problema es que algo no levantó. Hubo una corrupción de base de datos, alguien eliminó un punto de montaje, nadie sabe cómo cambiar los DNS o redirigir a los usuarios. Hay un millón de cosas que la realidad es que, aunque no se hayan presentado en la implementación, en la prueba inicial, se va adelante
por lo mismo de que estos ambientes son cambiantes, ¿no? Y alguien Correcto. puede ir a haber hecho una modificación que sin saberlo y sin ser malintencionado rompe la replicación o rompe todo lo necesario para poder tener un failover exitoso. Correcto. Entonces, es importantísimo. No olviden estos 4 puntos básicos. Quizá los ven muy generales, pero a veces obviamos muchas cosas. Ténganlos en consideración cuando vayan a pensar en crear uno nuevo, o si ya lo tienen, ver si nos está haciendo falta algo. Y hablando justamente, vamos a hacer un deep dive en la parte, vamos a hacer un foco aquí en la parte de RTO y RPO. Y lo que queremos mostrarles a ustedes es entonces esta gráfica que tiene unos ejemplos de tiempos de recuperación, de puntos, perdón, de recuperación y tiempo de recuperación. Aquí lo que estamos viendo, esta gráfica incluso la pueden utilizar ustedes también, donde nosotros colocamos de la parte menos crítica a la parte más crítica. Es decir, los sistemas que son menos críticos vamos a ponerlos más cercanos al 0, y los puntos más críticos o las aplicaciones, sistemas más críticos, vamos a llevarlos hacia la parte superior derecha, que es donde está la parte de misión crítica. Y aquí es donde ustedes están viendo unos ejemplos. Y voy a decirles por qué, por ejemplo, un sistema de call center está ahí, ¿no? Estamos hablando del sistema de telefonía del call center, no de la base de datos del call center, sino del sistema de telefonía. Por ejemplo, el sistema de telefonía tiene un RTO bastante alto porque yo necesito que ese sistema esté arriba la mayor parte del tiempo. Es decir, yo no me puedo arriesgar a que la gente llame y simplemente suene ocupado o no contesten, ¿no? Yo no me puedo arriesgar a eso. Sin embargo, a lo mejor este sistema de llamado de call center no importa si se me cae la llamada, ¿no? Cuando alguien llama, porque sé que van a volver a llamar, ¿no? Sé que a lo mejor el que está interesado va a volver a llamar en un momento dado, ¿no? Por otro lado, tenemos en datos críticos el tema de gobierno, ¿no? Que a lo mejor muchos sistemas de gobierno, nosotros sabemos, a veces no están disponibles todo el tiempo, pero sí es importante que ni un solo dato se pierda de ahí, ¿no? Que la base de datos esté íntegra todo el tiempo y que nosotros nos aseguremos de que el gobierno tiene la información de nosotros segura y confiable, ¿no? Por otro lado, tenemos en la parte de misión crítica sistemas que seguramente ustedes ya van a estar colocando, ustedes ya están pensando que es, correo electrónico, ¿no? ¿Qué sucede si se cae el correo electrónico en nuestras empresas? ¿A quienes van a ir luego a gritar, vamos a decir, ¿no? A nosotros al área de tecnología. El comercio electrónico no se nos puede caer, mucho menos en los puntos más clave, críticos de ventas, ¿no? Bolsa de valores es otro ejemplo, ¿no? De sistemas bastante críticos. Sí, lo interesante es que aquí internamente, si uno no tiene un Business Impact Analysis formal hecho por un tercero, entonces a uno le toca, como área de tecnología, ir a preguntar a las áreas de recursos humanos, de finanzas, de legal, lo que sea, y adivinen cuál va a ser la respuesta de todos, ¿no? Mi sistema es crítico, no puede estar abajo ningún segundo, y todos lo van a colocar en ese cuadrante superior derecho, y esa es su perspectiva particular de acuerdo a su área o su business unit, pero al final del día tenemos que tener la sensatez para decir, ok, la organización como tal, ¿qué es lo que necesita para poder operar? Algunas no dependerán del correo electrónico. La realidad es que ha sido fascinante ver los últimos años cómo ese punto de email cada vez ha ido subiendo más hacia arriba a la derecha. Sí, y ahorita se cae el correo electrónico en la mayoría de las empresas y se paralizan los negocios, ¿no? Entonces es importantísimo entender eso y tener ese assessment de nuevo, idealmente por parte de un tercero que diga, no, sí está muy bien, pero si se cae el formato en donde los empleados suben a mí me tocó ese caso, suben sus horas o sus periodos vacacionales, pues el negocio puede seguir operando realmente, ¿no? Ese es un tema interno que no deja de ser importante, pero tampoco es que necesite los más altos niveles de disponibilidad. De acuerdo. Y hablando justamente de esto, tema de disponibilidad, mencionabas la importancia de tener bien definido estos RTOs y RPOs por lo siguiente, porque entre más nosotros nos acerquemos a esa parte crítica, más costoso va a ser. Entonces, necesitamos aquí tener un punto de equilibrio, en donde tengamos la mejor solución que nos pueda dar la mejor o la menor pérdida de datos y en tiempo para nuestro negocio al costo más accesible, ¿no? A un costo ideal. Entonces, por eso es que ahorita
y siguiendo con esta mismo gráfica, nosotros vamos a presentarles ahora unos patrones de arquitectura para DRP. Estos patrones de arquitectura, ustedes ahorita los van a ver para Amazon Web Services, ¿no? Cómo funciona en Amazon Web Services, es decir, cómo colocar un EC2, colocar buckets de S3, etcétera. Y vamos a ver estos 4 patrones de arquitectura, ¿no? Estos 4 patrones de arquitectura que, vamos a decir, son los básicos, pero de aquí podemos partir para diseñar uno que ustedes necesiten. Evidente, cada ambiente, cada empresa es única, pero de aquí podemos partir para crear unos bastante específicos, ¿no? Y comencemos, bueno, entonces con este que es respaldo y restauración, ¿no? Respaldo y restauración, que es muy sencillo, ¿no? Es bastante simple para iniciar una estrategia de DRP, y es que pues, es de muy bajo costo, ¿no? El costo, pues aquí en realidad está en el tamaño del respaldo. Y algo que menciono es que pues el respaldo de resolución es como ustedes cuando rescogen su equipo personal. En realidad es cuánto más bien van a gastar en el tema del almacenamiento, ¿no? O storage. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta parte de respaldo y restauración, pues nosotros tenemos un servidor, ¿no? A lo mejor estamos utilizando Route 53 para la parte de DNS, y lo que estamos haciendo aquí es que está replicando en AWS, ¿no? ¿Estimado Sergio? Correcto. Ahora, la mayoría de las herramientas de respaldos hoy en día ya cuentan con esta integración con proveedores de nubes como Amazon, como algunos otros, y eso permite guardar a lo mejor una copia de los datos localmente en disco, y ya, tal vez en vez de hacer una segunda copia cinta, lo hagan hacia un bucket de S3, como es este caso, ¿no? Eso nos permite tener los datos fuera. La realidad es que esto nos ayuda por ahí a palomear si tenemos alguna necesidad de decir, sí, tengo los datos fuera de mi centro principal, y eso está perfecto. Sin embargo, hay que tomar bien en serio y en cuenta las consideraciones de cómo vamos a utilizar esos datos en caso de que se llegue a presentar algún problema. Correcto. En caso de que se presente un problema, lo que sucede entonces es que, pues al final, estos datos son copiados, ¿no? En los datos productivos son copiados a un S3, y lo que hacemos es restaurar, ¿no? Restaurar los datos del respaldo. En este caso estamos proponiendo en una EC2, ¿no? En una instancia de S2 para poder continuar operando. Esto evidentemente es para una aplicación, un servicio bastante sencillo, ¿no? En donde, por ejemplo, lo que mencionábamos, el RTO, pues es el tiempo que tarda únicamente en habilitar esta infraestructura y pasar estos datos de respaldo. Y RPO, pues a lo mejor es el tiempo que ha pasado desde la última vez que hice este respaldo. Este es nuevamente bastante simple, ¿no? Pero es uno que también puede ser funcional, ¿no? Sí, es el que más tiempo toma para recuperarnos, realmente es el más económico, entonces uno empieza a poner en la balanza, ¿no? Y muchas compañías lo están adoptando, seguramente un gran porcentaje de esos que veíamos al principio que utilizan la nube para el DRP hacen esto, pero es bien importante, sobre todo a través de las pruebas, que uno se dé cuenta de, bueno, es que tengo que hacer en caso de que uno declare que hay una falla grande o un desastre en el sitio principal. Bueno, toca entonces montar la herramienta con la que se respaldó, ahora montarla en AWS, importar los respaldos que existen en S3, generar las instancias de S2, hacer un restore de los datos. Eso toma horas o días. Y por eso, a eso vamos con que, bueno, es el que toma más tiempo, pero es el más económico y el ideal en el sentido de, bueno, solamente pago por esa infraestructura cuando lo uso, pero hay que entender qué aplicaciones son candidatas para vivir bajo este esquema. De acuerdo, exactamente. ¿Cuáles son candidatas? Y ahí es donde tenemos que hacer justamente todo este análisis. Ahora vamos a pasar a un siguiente patrón de arquitectura, y este se llama Pilot Light o luz piloto. Y se llama así porque, pues, es precisamente, asemeja como ocurre, como trabajaría un calentador de agua, por ejemplo. Nosotros a lo mejor aquí tenemos una parte muy pequeña que está operando y después hacemos una escalación. Vamos a ver entonces. Pilot Light ya incluye el tema aplicaciones. La ventaja es que es igualmente de bajo costo, es una patrón de arquitectura bastante popular, y también no requiere recursos 24/7, ¿no? Por esto mismo. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Si nosotros lo colocáramos en un diagrama, si nosotros lo vemos
en un puesto en este diagrama. Nosotros vemos que ahí tenemos producción del lado izquierdo, tenemos un web server, un app server y un servidor de base de datos en cualquier nube, puede ser en otra nube, puede ser en el mismo AWS, puede ser on-premise, ¿no? Y tenemos ahí un DNS. Y del otro lado, ¿qué tenemos que tener listo, mi estimado? Buen punto. Aquí, si se fijan, nos estamos adelantando un poco los pasos que en el primer modelo teníamos que tomar. Entonces, ¿qué significa? Que ya tenemos creado un web server, que tenemos creado un app server, están apagados, por eso están en gris. Y en la base de datos lo que tenemos es un equipo o una instancia súper pequeña que cuya función es solamente recibir datos que se están replicando desde la base de datos principal o productiva hacia este sitio secundario. Esa replicación es clave porque eso es lo que determina el RPO al final del día. Y de nuevo, esta configuración va a obedecer al análisis inicial que se haya hecho. En el caso de que se presente alguna falla, estamos utilizando Route 53 para direccionar el tráfico de on-premise. En este caso lo estamos enviando hacia AWS. Encendemos esas instancias, las escalamos en el caso de que esas instancias pequeñas o estén apagadas no puedan con todo el tráfico. Y ahí tenemos que tomar todavía algunos pasos. Pueden ser manuales, algunos se pueden automatizar dependiendo de la aplicación. Esa ya es una conversación más técnica, más a fondo. Pero lo que vamos es, esa infraestructura ya está un poco más lista para poder resolver peticiones de los usuarios. Simplemente hay que saber que todavía hay que tomar pasos para poderlas generar y que sean productivas. Correcto. Y aquí justo también nos pregunta Oscar, oye, si yo tengo un entorno de aplicaciones importantes de la empresa en AWS, a grandes rasgos es en base a AMIs, ¿no? Y snapshots. Esta es la mejor manera y creo que ahí nos regresamos un poco a la anterior, ¿no? Al respaldo de historia. Un poco, porque ahí lo que están haciendo es, si ya viven, en vez de que su producción, en vez de que sea on-premises en AWS, sí, puedes estar generando AMIs, puedes estarlas metiendo en S3. Es importantísimo. En ese caso específico, por ejemplo, que cuenten con cross-region replication. Porque ¿qué pasa? Que si se va toda la región, se van las instancias, pero también se va S3 y se van esos respaldos que viven ahí. Entonces, tienes que tenerlos en otra región y en base a esos AMIs puedes empezar a levantar infraestructura. Ahí tienes la ventaja de que ya vives en AWS y eso te acelera un poco los pasos o pueden ser más rápidos, pero sí es una mezcla entre el paso 1 o el escenario 1 y este. Y este, correcto. Y bueno, aquí vemos nuevamente el tema del RTO y el RPO nuevamente. En RTO estamos hablando lo que decía Sergio, el tiempo que tarde en detectar el desastre y escalar para reemplazar ese sistema, ¿no? Y RPO, bueno, aquí depende mucho del tipo de replicación y creo que es una conversación también aparte, ¿no? Es una conversación interesante porque la replicación en términos de base de datos, ahí va a jugar un papel fundamental para ver cuántos datos vamos a recuperar, ¿no? Sí, y al final del día el servidor de base de datos, dependiendo del motor, etcétera, puede estar empujando datos hacia el sitio secundario, pero eso le va a agregar estrés, le va a agregar carga en desempeño y también hay que considerar, son todas esas pequeñas cosas que tenemos que tener en mente cuando planteamos toda la arquitectura. Claro, claro que sí. Y bueno, ahora vamos al siguiente escenario, el siguiente escenario que es un sitio alterno pasivo. Y vamos a platicar un poco más sobre cómo este sitio alterno funciona como un DRP, pero una ventaja es que también nos puede ayudar a aliviar el tráfico que existe en producción. Vamos a ver cómo funciona esto y también implica un ahorro de costos, es decir, es mucho más económico que tener un DRP completo, es decir, un espejo completamente de un DRP a lo mejor en AWS o en alguna otra nube. Vamos a ver el mismo ejemplo. En este caso tenemos un sitio alterno pasivo. Aquí esto es muy similar al Pilot Lite, pero aquí hay un punto interesante, que aquí los servidores no están apagados, pero están pequeños, están, vamos a decirlo, escalados a la menor capacidad sostenible, ¿no? Correcto. Aquí al final del día, véanlo de esta manera, en producción podemos estar resolviendo el 80% de las peticiones y en el sitio secundario, que es AWS en este escenario, puede ser el 20% de las peticiones. Eso nos asegura, si se fijan, seguimos tomando pasos hacia adelante y aquí ya están encendidas las instancias, ya sabemos que pueden resolver tráfico, hay que ver que sea exactamente el mismo código en los dos sitios y la parte más importante y más difícil de resolver en la mayoría de los casos es la base de datos. ¿Por qué?
Porque aquí ambas bases de datos están vivas, entre comillas, están resolviendo peticiones y muchas bases de datos no están listas para esas, ese tipo de funcionalidades o de arquitecturas, o hay que considerar un licenciamiento adicional, etcétera. Es una conversación que podemos tener, pero de nuevo, a alto nivel, 80% en el sitio productivo, 20% en el sitio secundario, así que es pasivo, entre comillas, porque sí está resolviendo tráfico, pero es mucho menor. Así es, y en caso de que ocurra el desastre, pues entonces lo que tenemos que hacer es escalar, ¿no? Escalar estas instancias para hacer el failover de esta carga crítica y hacer el ajuste del DNS, como bien lo mencionaba mi tío Sergio. Oye, quiero aprovechar que estamos en este slide para resolver una pregunta. Aquí nos dice Enrique García, hace un apunte interesante. Dice, pero un sitio alterno, bueno, en este caso activo, ya sería un alta disponibilidad y no un DRP, ¿no? Nos dice, ¿cómo le podemos responder a Enrique? Excelente comentario y me encanta que hagan ese tipo de preguntas porque al final del día, si uno lo ve como hardware y hardware, y en caso de que falle uno, el otro entra, es alta disponibilidad. Pero también tenemos que pensar que al final del día estamos resolviendo un problema de desastre mayor en el sitio productivo y por eso estamos utilizando los recursos en el sitio secundario. Ahora, es una combinación de las dos. Esto se acerca más a un DRP que a una alta disponibilidad de acuerdo ITIL. ¿Por qué? Porque está resolviendo de nuevo un problema mayor que es un desastre. Sin embargo, hay que entender también que la aplicación tiene que estar lista para hacerlo. Y en la medida en la que podamos atender tráfico y, bueno, como decíamos, la base de datos en ambos sitios, también se puede considerar alta disponibilidad, nos queda clarísimo. Y esas son las cosas que la nube viene a cambiar, ¿no? Esos conceptos de, bueno, entonces es HA o es DR. Eso no existía antes de la nube, entonces ese tipo de arquitecturas no existían, y TIL todavía está actualizándose ahí. Muy buen apunte porque, bueno, ahora tenemos que adelantarnos. Yo creo que ya como áreas de tecnología tenemos que adelantarnos a lo que viene y esto se ve como precisamente una mezcla de las dos cosas, ¿no? Como bien mencionas, esto no existía antes o el concepto se tiene que ajustar de acuerdo a cómo ahora manejamos la nube. Y eso viene, este comentario de Enrique viene justamente, seguramente lo vio desde el principio en los patrones de arquitectura, pero ahorita vamos a hablar justamente de esta parte que es el sitio alterno activo, ¿no? Tiene una característica y es el que menos downtime o tiempos muertos tiene de todos estos, aunque pues evidentemente tiene un mayor costo asociado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en este caso estamos corriendo todo en paralelo, ¿no? Este tiene una característica interesante y si ustedes se fijan, venimos utilizando el mismo escenario para que ustedes vean las diferencias, ¿no? Comenzábamos, y me voy a regresar un slide, comenzábamos y platicar desde la parte de la luz piloto. En luz piloto comentábamos que teníamos la parte del web server y el app server apagados, pero la base de datos minimizada. Después, en sitio alterno pasivo, estábamos comentando que los tres estaban encendidos, estos tres que ustedes están viendo, pero los teníamos minimizados, ¿no? Hacia su mínima expresión o capacidad soportable. Y en este caso, pues ya en el sitio alterno activo, ya estamos viendo completamente operable, que es lo que mencionaba Enrique, y en caso de que ocurra una falla, ¿no? En este caso, lo que sucede es que únicamente pues, tenemos que hacer una redirección, ¿no? Mi estimado Sergio. Entonces aquí el RTO y el RPO, pues bueno, el RTO es lo que tarda únicamente en redireccionar el tráfico. Esto se recomienda para qué tipo de aplicaciones o sistemas. Ese es el ideal o el sueño de cualquier tecnólogo, ¿no? O cualquier administrador o manager de infraestructura de IT. Respondiendo a la pregunta anterior, este es otro ejemplo. Uno pudiera llamar a este tipo de arquitectura un clúster. Es como si fuera un tipo de una base de datos, ¿no? Pero no es así, porque son dos regiones totalmente distintas. Hablábamos de 30 millas al menos, ¿no? Realmente están resolviendo, simulando como si fuese un clúster local, pero a una mayor distancia, un mayor problema. La parte más interesante es que hay aplicaciones. Más bien, las aplicaciones deben estar listas para vivir en este tipo de ambiente. ¿Eso qué significa? De nuevo, que web server en producción y en la nube de AWS tienen que entregar exactamente las mismas respuestas a las peticiones. Lo mismo en la capa aplicativa. La base de datos debe ser consistente. Y para ponerlo como ejemplo, hace rato platicábamos de un 80-20. Aquí estaríamos hablando de un 100-100. Es decir, si necesito capacidad para resolver 100 peticiones, tengo capacidad para resolver 100 peticiones en producción y en la nube de AWS. ¿Eso qué significa? Que
que no es pago por uso, que no es el ideal que nos va a pedir el departamento de finanzas. Sin embargo, es lo que, como decía Luis, entrega el menor downtime y desde el punto de vista de costo sigue siendo más económico que implementar un sitio de datos o un centro de datos alterno y espejear todo lo que se tiene en producción allá. Esto sigue siendo más económico, elástico, y hablábamos del downtime y de esos tiempos muertos. Si se fijan, Route 53 está enviando tráfico hacia ambos sitios y se configura en este tipo de esquemas para decir, si el sitio producción, en este caso, deja de responder, simplemente mato eso y dejo de enviar tráfico. Y yo ya sé que acá tengo la capacidad para resolver esas 100 peticiones que platicábamos y yo no tengo que hacer nada. Aquí no tengo que restaurar, no tengo que encender, no tengo que escalar. Entonces tomamos esos pasos por adelantado, digamos, para reducir el impacto, pero pues sí hay un costo mayor y ahí es donde la balanza se empieza a ir hacia el otro lado. Claro, oye, Sergio, y hablando justamente de esta parte de replicación de la base de datos o de sincronización, nos pregunta Ricardo, ¿qué herramientas de sincronización recomiendan para la replicación de las bases de datos de sitio a AWS? Nosotros recomendamos, dependiendo, pero típicamente recomendamos utilizar las nativas, es decir, si es SQL, podemos hablar de un log shipping o availability groups. De nuevo, hablamos de licenciamiento y otras limitantes. En algunos casos podemos utilizar Database Migration Services de AWS, que nos permite estar haciendo un streaming. Eso se utiliza más para migrar y dejarlo en AWS, pero funciona también para hacer ese tipo de replicaciones y tener las bases de datos consistentes. Luego hay temas ahí de delays o de lags que tenemos que tomar en consideración y la aplicación tiene que poder soportar ese tipo de retrasos, porque entre más millas pongamos en medio, sí, más seguros estamos ante un desastre natural, por ejemplo, pero también más latencia vamos a agregar ahí en medio, ¿no? Entonces, por eso buscamos siempre que sean las herramientas nativas, que son las que pueden lidiar con ese tipo de problemas más fácilmente. Pero cuando ya estamos hablando de muchas cargas y de una gran complejidad, entonces nos metemos en un problema de, bueno, ahora hay que administrar diferentes tecnologías de replicación. Es ya una respuesta más particular a cada organización, pero digamos, de modo base, buscamos mantenernos con las herramientas nativas de cada motor. Correcto. Y aquí voy a meter otra pregunta también. Pregunta Alejandro, ¿es conveniente que los aplicativos core o base del negocio se encuentren en la nube? ¿Cuándo aplica y cuándo no? Es una excelente pregunta, ¿no? Excelente pregunta y obedece a un tema mayor, ¿no? Que es qué sí me llevo a la nube y qué no me llevo a la nube. En la nube técnicamente uno puede hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Hay muy pocas cosas técnicamente que no se deben o no se pueden hacer, cosas de conectar USBs que tienen que ver con licencias, HCMs físicos, un tema de cumplimiento normativo, etcétera. Pero fuera de eso, las aplicaciones que más se benefician y que sí deberían de estar corriendo en la nube, core o no, son aquellas que fueron pensadas para correr en la nube, que son desarrolladas siguiendo esos patrones de desacoplar, de no guardar contenido estático dentro de una instancia, de poder consumir servicios, etc. Esa es una conversación que tenemos con nuestros clientes, es un tema bien interesante en donde podemos hacer un assessment para ver, ok, todas estas son tus aplicaciones y nosotros después de hacer una revisión y utilizamos herramientas y también factor humano para decir, hay 3 clasificaciones. Estas aplicaciones te las puedes y te las deberías de llevar a la nube ya, porque están listas para ello. Estas otras requieren algo de modificación en el código, en la manera en la que operas para podértelas llevar, y estas otras no te las lleves. Déjalas ahí donde están por X, Y o Z. Correcto, buena respuesta, muchas gracias. Esperamos haber solucionado esta duda. Y si no, ya saben que vamos a colocar, por favor, envíenos un correo y con todo gusto nos ponemos en contacto con ustedes. Bueno, seguimos platicando sobre justamente esta parte del DRP. Y nos pregunta justamente que cómo podemos ayudar, y aquí es donde, bueno, quiero ponerles este slide en donde, bueno, nosotros decimos, platiquemos de estas ventajas del DRP con Fanatical Support para AWS, que es donde nosotros podemos ayudarles a ustedes. Bueno, primero, hay un DRP, que tengan un DRP probado con frecuencia. Ustedes pueden apoyarse en Rackspace para crear precisamente ese plan de pruebas y que no lleguemos al punto en el que necesitemos ocuparlo y no funcione, ¿no? Como ocurrió con estos ejemplos del principio. El otro tema es el ahorro en infraestructura. Yo creo que aquí es un punto también bien importante, Sergio, comentarle a nuestra audiencia de cómo podemos ayudarles a encontrar el costo o el punto ideal, dependiendo de la criticidad de su aplicación, con el costo que necesita o lo que necesitan invertir, ¿no? En este caso, en AWS para crear un DRP, ¿no?
y si eso, por supuesto, también la plataforma indicada, ¿no? Por otro lado, también decirles, oye, pueden estar seguros y confiables de que el DRP va a estar funcionando. Tenemos nosotros unos SLAs, ¿no? Que tenemos, vamos a después platicarles un poco más sobre esto, o si quieren más detalles sobre los SLAs, se los enviamos con todo gusto. Por otro lado, hay una parte que no se escapa, ninguna tecnología se escapa de esto, y es el monitoreo, uno, y dos, la automatización. ¿Cómo aquí es que nosotros ayudamos a nuestros amigos con el DRP, en este caso en AWS? Excelente pregunta, y la realidad es que podemos trabajar en conjunto con los clientes para definir, ok, qué significa un desastre, ¿no? Que era la pregunta inicial. ¿Cuándo tengo que hacer uso de ese sitio secundario? ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿En dónde interviene Rackspace? Entonces, en base al monitoreo, uno puede automatizar muchísimas cosas, y especialmente cuando utilizas la nube. Uno puede automatizar inclusive el failover, y uno puede dejar que sea automático. Nosotros recomendamos que sea automatizado, pero no automático. Es decir, que haya una persona diciendo, sí, vamos a hacer el failover, y entonces ya toda la tecnología se encarga de hacer failovers de DNS, de nombres, etcétera, resoluciones, pero nosotros insistimos en que hay una persona tomando esa decisión. ¿Por qué? Porque hay falsos positivos, porque puede ser un mantenimiento que era algo sencillo que va a durar 5 minutos y ya movimos toda la operación hacia otro lado. Podemos llegar a ese tipo de personalizaciones. Excelente, muchas gracias, Sergio. La otra parte, el mantenimiento, que va de la mano con el plan de pruebas, pero que el mantenimiento al final es importantísimo. Déjenos a nosotros hacerlo. Despreocúpense de esta parte. Nosotros lo que decimos constantemente es enfóquense en su negocio, no se preocupen por toda esta parte. Y la última es que pues pueden hacer lo posible hoy mismo. Acérquense, es algo urgente, por supuesto, y podemos apoyarlos, ¿no? Estamos ahí para ayudarles. Por supuesto. Y hablando justamente de cómo podemos ayudarle a nuestros amigos, déjenme presentarles muy rápido esta tabla, ¿no? Que presenta la oferta completa de lo que nosotros hacemos en Rackspace. Entonces nosotros aquí, ustedes para resumir esta gráfica, ustedes pueden ver la parte en medio, en la parte roja, donde podemos nosotros ayudarles con la parte de infraestructura. Es decir, servidores dedicados, si ustedes necesitan un servidor dedicado, si ustedes necesitan ayuda con la nube pública, ¿no? AWS o el mismo la nube Rackspace, Microsoft Azure, Google Cloud Platform o Alibaba, y también la parte de la nube privada, ¿no? Que también es importantísimo. Si ustedes la quieren ejecutar en OpenStack, en VMware o con tecnología Microsoft, les podemos ayudar. Y al final, cómo conectamos todo esto en lo que se conoce la nube híbrida, ¿no? Correcto. Hasta arriba tienen ustedes, también podemos ayudarles a la gestión de aplicaciones. Nos han preguntado, oye, yo tengo un Zype Hybris, un Magento, ¿pueden ayudarnos? La respuesta es sí, nosotros también podemos ayudarles a ustedes. Y la parte de hasta abajo, que es la parte de servicios profesionales, que nuestros clientes han requerido mucho, ¿no? Que es la parte de ayuda con migración, análisis de cargas, ¿no? Análisis de nube, y sobre todo también la parte de seguridad. Para nosotros es bien importante que ustedes, sus ambientes, todo lo que administre Rackspace, todo lo que toca Rackspace, esté completamente seguro, ¿no? Sabemos y hemos escuchado de muchísimos incidentes, casos últimamente en nuestros países de Latinoamérica, han ocurrido en Chile, en México, y bueno, nosotros queremos decirles que, y queremos que estén seguros con los servicios de Rackspace, ¿no? Y es donde ponemos también a su disposición esta parte. Sí, al final del día, algo súper importante es que simplemente para adoptar la nube pública, cualesquiera que ésta sea, uno tiene que cambiarse el chip, la mentalidad, para decir, ok, no opera igual. ¿Por qué? Porque no hay un firewall exactamente igual, porque los grupos de seguridad son distintos, las redes se manejan de manera distinta, los accesos, como nos preguntaban, se manejan distintos. Es muy diferente a hacerlo on-premise. Entonces, ¿qué pasa? Que si vas a poner tu sitio secundario en la nube pública, es tan importante o tan crítico el tema de seguridad como si fueses a poner producción en la nube pública. ¿Por qué van a vivir los datos? ¿Por qué hay accesos? ¿Por qué vive la aplicación? Etcétera. Entonces, ahí es donde la expertise de Rackspace hace sentido, porque les podemos decir, mira, sí, es el DR, vamos a buscar esos RPOs, RTOs, esta es la replicación, así se va a configurar, pero lo importante también que no debemos dejar pasar es cómo va a crearse ese ambiente en la nube pública. ¿Quién va a tener acceso a qué? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Cómo va a escalar? ¿Quiénes tienen acceso a qué tecnologías, a los paneles, a las instancias, etcétera? Ahí es donde uno no puede tomar riesgos. Es exactamente
lo mismo que decir, ok, voy a redefinir mi seguridad en on-premise y uno no lo puede tomar a la ligera. Ahora, lo importante de nuestro portafolio es que nosotros podemos tener, o más bien tenemos la transparencia y somos agnósticos para decirles, mira, de toda esta oferta que ves aquí en medio, que son servidores dedicados, la nube pública o una nube privada on-premise, lo mejor para tus aplicaciones, de acuerdo a ese descubrimiento que hicimos, a la conversación que hemos tenido, es que vivan aquí o que vivan acá. Vimos todos los beneficios de AWS, pero como nos preguntaban, a lo mejor hay aplicaciones que no deben irse a la nube pública. En Latinoamérica todavía hay muchos temas regulatorios que nos impiden ir. O de conexión, por ahí también nos preguntaban, ¿no? Correcto, y al final del día la respuesta es hay otras opciones, ¿no? Y nosotros somos bien claros en decirles, mira, conviene llevarlo acá. Y nosotros vamos a arquitectar eso para que sea de manera segura. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Vamos a pasar ahora a la parte de preguntas. Ya nos están llegando desde hace rato bastantes preguntas. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que nos sea posible. Para quienes no podamos, nuestro equipo en Rackspace va a resolver estas preguntas a través de correo electrónico. Con todo gusto nos ponemos en contacto con ustedes para continuar la conversación. Bueno, aquí nos preguntan, pregunta Marcelo Páez, estimado, siendo AWS un sitio de RP pasivo en mi plataforma, ¿es más barato que una estructura similar activa? Sí, porque al final del día en un sitio pasivo solamente tienes las instancias del tamaño necesario para resolver un porcentaje del tráfico. Hablábamos como ejemplo el 20%, mientras que si queremos que sea activo, luego es confuso los nombres, pero activo significa que tienes la capacidad para resolver todas tus peticiones. Eso significa que son menos instancias y o más pequeñas. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Oye, pregunta Pedro, esta es una pregunta interesante y vamos a platicar sobre esto, Pedro, justamente porque mucha gente nos la sigue haciendo. La seguridad en la nube, ¿qué tan buena es? Excelente pregunta, y la respuesta es tan buena como uno la diseñe. Hay bancos que operan al 100% en la plataforma de nube pública. Si ustedes entran a la consola de cualquier proveedor de nube y crean un servidor, vamos a pensar en un servidor web, y dicen, quiero tener acceso o vía RDP, por ejemplo, o SSH hacia ese servidor, uno tiene que empezar a afinar las reglas para poder permitir ese tráfico. En la mayoría de los casos uno termina diciendo, ya, permite todo el tráfico porque eso está muy complejo y mejor ya me quiero conectar, ¿no? Y ya creamos un montón de vulnerabilidades. Y si uno deja ese servidor ahí, en cuestión de horas va a estar infectado o va a ser vulnerado. Entonces, ¿es fácil? Sí, es fácil, es seguro. Si uno sigue el camino fácil, no lo es, ¿no? Pero uno puede arquitectar, como platicábamos, grupos de seguridad, subredes, usuarios, etcétera, cifrado en tránsito, at rest, en el almacenamiento, todo lo necesario para, por ejemplo, ser compliant con PCI. Y uno puede hacer transacciones con tarjetas de crédito. Tenemos muchos clientes que lo hacen, son pasarelas de pago, por ejemplo, y son de manera segura. Muchas veces es más seguro hacerlo ahí, cuando está bien diseñado, que hacerlo on-premise. Correcto. Gracias, Sergio. Johnny pregunta, para mi DRP, ¿cuál sería el esquema si ya tengo toda la infraestructura de producción sobre AWS? Excelente pregunta. La respuesta es depende. Tenemos que hablar de nuevo de RPOs, de RTOs. Lo primero es, pensemos en que esa infraestructura que ya tienen implementada tiene que ser multi-asset. Es decir, esas instancias que ustedes tienen tienen que estar replicadas o activas al mismo tiempo en diferentes zonas de disponibilidad dentro de una misma región. Es un punto intermedio entre el HA y el DR, es decir, tengo redundancia dentro de la misma región y eso es lo primero que tenemos que revisar. ¿Se cumple ese principio o no? En caso de que falle una availability zone, ¿realmente puedo seguir operando de manera transparente? Una vez que ya se logró eso, pensamos en un DR. Y ahí hablamos de cosas tan sencillas como, o entre comillas sencillas, como hacer snapshots, como platicábamos ahorita, y hacer cross-region replication y tenerlo en otro lado, a llegar a ambientes como algunos de los tienen, y como se imaginarán ustedes que operan Netflix, Uber y todos ellos, a tener ambientes activos corriendo en diferentes regiones del mundo, complejos, resolviendo tráfico de acuerdo a latencia, en donde si se cae toda una región, pues simplemente los usuarios van a ir a otra y sí va a haber más latencia, pero es activo, ¿no? Y al final del día eso se puede lograr. Claro. Hoy Guillermo nos pregunta, ¿hay forma de medir el ancho de banda necesario para en caso de un desastre no experimentar problemas de performance? Es una pregunta común y difícil de contestar o de resolver, más bien. La respuesta es sí se puede. Hay herramientas que nos permiten hacer ese análisis. Tenemos que hablar de latencia, no solamente de ancho de banda.
y hemos llegado al grado en donde literalmente hemos ido a revisar las tarjetas de red de los servidores que viven on-premise para decir cuál es el tráfico que pasa por este puerto y que por lo tanto están consumiendo los usuarios localmente. Bueno, algo similar tenemos que tener ahora hacia Internet. Definitivamente es un punto que tenemos que revisar y es la conectividad hacia la nube, si es un ambiente, si se van a conectar vía VPN, si es a través de un enlace dedicado, etcétera. Y de nuevo, no solamente es el ancho de banda, también es la latencia y que la aplicación esté lista para soportarlo. Correcto. Pregunta Marcos, ¿en la nube es necesario contar un firewall o basta con los security groups de AWS? En la mayoría de los casos, yo me atrevo a decir el 98%, basta con los security groups bien diseñados y utilizando las tablas de ruteo, security groups, usuarios de IAM, y cuando combinamos todo eso, realmente eso es lo que hace la función de firewall. Inclusive hacer una VPN, hacer el nateo, todo lo hace el VPC, pero tiene que estar bien diseñado. En algunos casos específicos que se quiere hacer análisis de tráfico más a detalle, se tienen que usar virtual appliances o algunas AMIs que hay ahí en el marketplace de Amazon, que hacen la función de un firewall o de routers inteligentes realmente, pero son casos de uso súper específicos. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Y seguimos recibiendo preguntas, las vamos a responder todas por correo porque se nos acaba el tiempo del webinar, pero no quiero irme sin invitarlos a nuestro siguiente webinar. Nuestro siguiente webinar es el jueves 27 de septiembre a las 12 horas de México, Colombia, y a las 2 horas, a las 2 p.m., de horario de Chile y Argentina. Nuestro webinar se va a titular ¿Cómo hablar con su área de finanzas sobre la nube? Interesante para aquellos que están con proyectos que quieren implementar en la nube, cómo hablar en términos de costos, costo total de propiedad, etcétera. Vamos a abordarlo en este siguiente webinar. Inscríbanse, los esperamos. Y finalmente, platicarles y decirles que este webinar y muchos otros webinars que hemos tenido están disponibles en nuestro sitio de YouTube, Rackspace Webinars Latam. Pueden ingresar, este va a estar disponible en un par de días, listo para que ustedes lo consulten bajo demanda. Y bueno, pues con eso es todo de nuestro lado. Agradecemos muchísimo el honor de contar con su participación. Y bueno, los esperamos el siguiente mes en el siguiente webinar. Muchísimas gracias a todos. No me queda más que despedirnos. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Luis, y gracias a todos por acompañarnos. Estamos a sus órdenes vía correo electrónico y seguimos en comunicación. Listo, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.